Las ciencias penales, sobre todo en el INACYPE, desde su creación, han significado un punto de encuentro y todo un reto de multi y hoy, transdisciplina. Esta convergencia de saberes es en gran medida la generadora de esta chispa de creatividad y nodo del conocimiento del que se desprenden los grandes avances de la humanidad. Por esta razón, hemos creado algo para ti, algo que seguramente te va a interesar. Si eres una de esas personas que se esmeran en observar un ángulo diferente de las cosas, si eres alguien que reconoce las fronteras de su disciplina como el punto de encuentro y partida del conocimiento y desarrollo de las ideas, pero sobre todo, si eres una de esas personas que es impulsada por una gran pasión por el conocimiento, el estudio y el análisis de las ciencias penales y la innovación, este foro es para ti. Te damos la bienvenida al proyecto transdisciplinario de ciencias penales e inteligencia artificial denominado CEPIA. Y te invitamos a vivir la experiencia de este proyecto del INACYPE creado para ti, porque solo aquí, en el INACYPE, se viven las ciencias penales. Hola, queremos darle la bienvenida a las audiencias y en particular a nuestra comunidad INACYPE. El día de hoy arrancamos con un nuevo proyecto denominado Proyecto CEPIA. Este nuevo proyecto intenta hacer una ventana de conocimiento para todos ustedes, para conocer a nuestros investigadores y para desarrollar un aspecto que creemos vital en este momento: las ciencias penales y la inteligencia artificial. Como habrán escuchado en nuestro video cortinilla inicial, pues el concepto es ese: el crear una mesa de discusión para que dialogue todas estas disciplinas y a partir de ahí crear nuevo conocimiento. Quiero aprovechar para presentarles a nuestro invitado de lujo, el doctor Pablo Pruneda. Pablo, ¿cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Es un honor que estés con nosotros. Gracias por la invitación. Parte de este proyecto tiene que ver mucho con lo que hemos platicado, con lo que tú ahora haces, y ya nos irás contando de la persona que trabaja, pues también la persona que está dentro de este rol que llevas a cabo. Y para ello estamos escuchando de fondo una canción que te pedí que eligieras y que ¿qué me puedes decir de esa canción? Bueno, estamos escuchando Paranoid de Black Sabbath. Bien. Y la razón por la que escogí esta canción es porque a los que nos gusta el heavy metal, Black Sabbath es un ícono en este espacio musical. Sí. Y hace unos días anunciaron su retiro. Ozzy Osbourne, el líder de la banda, está ya con problemas de salud fuertes. Y él, pues dieron un concierto histórico que va a quedar en la memoria de todos a los que nos gusta este tipo de música. Y cerró cantando justamente Paranoid como su última canción en vivo, a pesar de su enfermedad y con todas sus limitaciones, y con un respaldo de otros grupos que se han influido por él, y de todos los asistentes y los gustosos de esta música, y por eso escogí Paranoid de Black Sabbath. Buenísima, es un puente en el tiempo, espacio-tiempo. Sí, claro. Y ahora sirve de esto porque te voy a hacer una pregunta. En aquella época, Pablo, ¿tú te imaginabas el avance de la tecnología y te imaginabas que estarías haciendo lo que hoy estás haciendo en relación a la inteligencia artificial y el derecho como ciencia penal? Mira, a ver, primero, nunca me imaginé dedicarme a esto. ¿Sí? Y a lo que me dedico hoy es, hace 6 años fundamos una línea de investigación en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que trata la perspectiva de la disrupción tecnológica de la inteligencia artificial desde la visión jurídica. Hace 6 años no era una obviedad, era una propuesta que hacíamos un poco arriesgada porque la gente escuchaba inteligencia artificial y parecía que era algo no muy serio. Y sin embargo hoy es el gran tema del que todo el mundo hablamos y del que todo el mundo está opinando. Entonces, en ese sentido, nunca me imaginé dar el vuelco del derecho civil, que es a lo que me he dedicado toda mi vida,
a empezar a estudiar la disrupción tecnológica de la inteligencia artificial y sus efectos, por ejemplo, en el derecho penal. Bien. Pero sí había desde entonces, desde que nos conocimos, ya había algo que entonces se llamaba inteligencia artificial, que eran unos sistemas llamados de expertos, y el líder en ese entonces de esa tecnología era IBM, y que estaba desarrollando un modelo que se llamaba Deep Blue. Era una máquina a la que los expertos en ajedrez le ponían todas las jugadas y todos los if-then, ¿no? Si alguien mueve esta pieza, entonces hay que contestar de esta manera, si te contesta de esta otra, y entonces con principios de reglas de if-then, de si pasa esto, entonces haz esto, se construyó, después de un esfuerzo titánico, un mecanismo que fue Deep Blue, que empezó a jugar contra gente experta en ajedrez. Y justamente en 1997, unos años después de conocernos, se dio algo que cambió el esquema de la humanidad, donde una máquina, por primera vez en la historia, le gana al campeón, Garry Kasparov, entonces el campeón de ajedrez, le gana en una partida de ajedrez. Y ese es un hito que se rompe en la historia. Era entonces una cosa que se llamaba inteligencia artificial, hoy está muy superada, ya hoy conocemos después de los sistemas de expertos un mecanismo que se llama Machine Learning, que era cuando estos algoritmos tuvieron capacidad de aprender y mejorar sus procesos a partir de procesos de aprendizaje. Y luego una evolución al Machine Learning, que es el Deep Learning o lenguaje profundo, donde se buscaron emular las funciones sinápticas de las neuronas y la arquitectura de funcionamiento de las neuronas para aplicarla a algoritmos computacionales. Y entonces nació las redes neuronales profundas, y a partir de ello el aprendizaje profundo, que es el que ya da lugar 20 años después a que una máquina que empieza a jugar un juego muy, muy tradicional en Oriente que se llama Go, que es complejo porque es muy intuitivo y que hay hasta filosofías de cómo jugarlo, y un algoritmo de Google, de una empresa que desarrolló AlphaGo, un algoritmo para jugar Go, pues empieza con este Deep Learning, con este aprendizaje profundo, a jugar entre sí, aprender, y le gana entonces al último resquicio que había de supremacía humana en algún juego, que era este juego de The Go, y gana en 2017. Entonces son 20 años después, historias que van pasando, que lo único que hacen es dejar evidencia de la evolución de la tecnología, y es a donde a partir de ese momento empezamos ya a hablar de inteligencia artificial como una entidad o como una arquitectura que nos permite pues generar incluso texto, audio, video, en una evolución de esta propia tecnología que es la famosa inteligencia artificial generativa, que existe desde hace varios años, pero que todo el mundo conocemos a partir de noviembre de 2022, cuando OpenAI lanza públicamente su ChatGPT, y entonces la gente ya tiene la posibilidad de empezar a usar ChatGPT y a darse cuenta de la potencialidad de una tecnología, pues que de 2022 a 2025 pues ha tenido una evolución impresionante. Oye, déjame hacer una pausa aquí. Cuando estudiábamos tú y yo, siempre hacíamos referencia a la velocidad en la que se duplica el conocimiento en la humanidad. Y bueno, empezábamos con que esta duplicidad del conocimiento podría venir de un siglo a otro siglo. Luego empezó a hacerse más rápido cada medio siglo, y luego se fue acortando cada vez más, cada década, cada 5 años. Hoy es impresionante cómo la velocidad con la que el conocimiento se va actualizando hace que disciplinas como la nuestra, la jurídica y algunas otras más, a lo mejor no vayan a la velocidad que la necesidad requiere. Hoy es simplemente ver un teléfono, un dispositivo electrónico, cambiar cada semana a veces. Si no tienes la actualización, pues a lo mejor estás fuera, ¿no?, de muchas prestaciones que te dan estos equipos. Hablabas de la filosofía. Desde el punto de vista filosófico, ¿qué cuestionamientos
el derecho, las disciplinas en este sentido han hablado sobre la utilización de las herramientas en nuestra vida diaria, pero sobre todo, pues en la vida de un abogado, en la vida de un juez, en la vida de un perito, en la vida de cualquier ciudadano que está en contacto con instituciones de esta naturaleza. ¿Cómo nos cambia desde tu perspectiva, desde la visión que has acumulado en estos años que te has concentrado en este tema? ¿Cuál es tu visión de este tema? Es muy importante lo que dices, porque el derecho siempre ya hemos tenido antecedentes donde se ha enfrentado a circunstancias similares. Las grandes revoluciones industriales, pues siempre han generado un cambio en las tecnologías, en los factores de producción, y entonces el derecho siempre ha venido atrás, teniendo que reaccionar frente a los cambios que nos impone la tecnología. Pensemos en la revolución industrial, pues lo que pasó fue que las máquinas empezaron a sustituir a los trabajadores, y entonces el derecho se encuentra con un fenómeno social donde grandes grupos de seres humanos se quedan sin trabajo y donde las máquinas empiezan a tomar una preeminencia, donde de pronto el patrón contrata una máquina y está un empleado, un obrero trabajando con una máquina, y la máquina se devora su brazo y el patrón dice, bueno, pues yo en el contrato que firmamos tú tenías que cuidar que la máquina no te devorara el brazo y por lo tanto no debías de meter la mano en la máquina. Metiste la mano y pues que te vaya bien, y contrato otro que tenga 2 brazos y que me sirve para el trabajo. Y entonces el derecho tiene que llegar a generar equilibrios, porque esos desequilibrios, cuando el derecho no los atiende, se generan revoluciones. Y todos los fenómenos sociales importantes que han desembocado en una revolución terminan teniendo el nacimiento del derecho social, las actualizaciones de los tipos penales, la nueva imaginación de las reglas para equilibrar lo que la tecnología vino a desequilibrar, ¿no? Entonces, no es nuevo. Hoy estamos frente a un fenómeno que me parece que nunca antes habíamos tenido, a pesar de que hay antecedentes como el que estoy citando. Pero esta tecnología es una tecnología que tiene una potencialidad en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida. Incide en todos los aspectos de nuestra vida y por lo tanto incide en todos los aspectos del derecho. Desde la perspectiva del derecho de propiedad intelectual, industrial o de autor, ¿no? Desde la perspectiva de responsabilidades civiles, la responsabilidad objetiva tenemos que replantearla. Desde la perspectiva de la seguridad social, este es un mecanismo que los que empiezan a hacer predicciones a corto y a mediano plazo vislumbran un desplazamiento en algunos trabajos que van a ser sustituidos por máquinas. Y al principio, hace 6 años que abrimos la línea de investigación, hablábamos de una disrupción laboral en la gente que hiciera trabajos repetitivos y de poco valor agregado. Pero con la inteligencia artificial generativa, que tiene capacidad de generación de textos, de audios, de videos, pues incluso a los abogados que nos dedicamos, que nuestro trabajo descansa en mucha de nuestra capacidad creativa basada en el conocimiento jurídico, pues también hay un problema de que estos mecanismos pueden sustituir al creador de proyectos de sentencia, al pasante que revisa y que hace una primera proyecto de demanda, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, estas son tecnologías que nos van a revolucionar la forma en la que trabajamos y por lo tanto ponen en predicamento todo el sistema jurídico. Entonces, desde la perspectiva de seguridad social, pues se tiene que buscar un equilibrador que quizá con la riqueza que generan estas nuevas tecnologías, pues puedan generarse ingresos adicionales para un Estado que pueda tener un equilibrador a través de becas o pensiones a la gente que ha sido desplazada por este tipo de tecnologías. Entonces, el reto desde la perspectiva jurídica es enorme y tenemos que asumirlo, porque de otra forma lo que va a pasar es lo que ya hemos visto en la historia: movimientos sociales importantes que generan desequilibrios, desórdenes y que por supuesto ponen en predicamento a todo el sistema de equilibrios. Bien, el reto para el derecho
partiendo de la base de esta frase que yo te mencionaba, de que siempre llega tarde a la cita, es mayúsculo. Hagamos de esta velocidad con la que las herramientas, la tecnología se desenvuelve, y desde ese punto de vista, esta mentalidad de la formación del abogado, creo que también es uno de los objetivos que buscamos en este foro, el de poner en la mesa de discusión todas estas diferentes perspectivas para la propia formación del abogado. Nuestra formación, Pablo, tú y yo, que no somos nativos digitales, es complicado para quienes están en nuestra situación el entender muchas de todas estas nuevas herramientas con las que contamos en la vida diaria, pero también en la función jurídica y de las disciplinas penales, en general de las ciencias penales. Quisiera preguntarte, desde el punto de vista de la formación, hoy, ¿cómo deberíamos de formar abogados? Partiendo de la base de que su mundo va a estar lleno de todos estos avances tecnológicos y que van a modificar la propia actividad jurídica. ¿Tenemos las normas que necesitamos para que esto funcione adecuadamente o no? No, definitivamente no. Pues para concluir, mi querido Pablo, ¿qué podríamos decir? Mira, yo concluiría este segmento para claridad de nuestra audiencia es, primero, ¿cuáles son las 3 características de la inteligencia artificial que debemos de atender para entender cómo administrarla desde la perspectiva de gobernanza o de regulación? La primera, ya lo dijimos, es una tecnología que tiene una evolución y una dinámica, una evolución que es vertiginosa. Tiene lo que estamos viendo hoy en estos modelos, hace 2 meses ni lo imaginábamos. Y lo que veremos en 3 meses va a ser nuevas expresiones que nos imponen nuevos retos. El segundo es que, pues sí, el desarrollo, uso e infraestructura de la inteligencia artificial pues tiene un alcance global. Y entonces tenemos que pensar más que en la localidad de un municipio, de un estado o de un país. Tenemos que imaginar escenarios regulatorios que trasciendan y que permitan abarcar y abordar este tema desde una perspectiva jurisdiccional adecuada. Y por último, pues lo que decíamos, la potencialidad de la tecnología. Tiene tal potencialidad que sus aplicaciones van a incidir en todos los aspectos de nuestra vida y por lo tanto en todos los aspectos y ramas del derecho. Entonces, habiendo dicho eso, ¿cómo podemos afrontar o enfrentar el problema de la regulación? Primero, con regulaciones flexibles que se adapten a la lógica de evolución de la tecnología. Segundo, tienen que estar basadas la regulación general de la inteligencia artificial, más que en reglas, y eso es lo que estamos viendo hoy en Europa, que son tan estrictas las reglas que ya empieza a haber un debate incluso interno en la Unión Europea, aunque ya dijeron que lo van a aplicar en los tiempos en los que lo dijeron, un debate interno sobre si reglas tan estrictas lo que hacen es inhibir el desarrollo de la tecnología y por lo tanto sacar del contexto de competencia a la Unión Europea en una tecnología que hoy parece que tendría que ser una prioridad para los estados, bien desarrollada y con las perspectivas y regulaciones adecuadas. La siguiente es lo que decíamos, la participación de cualquier modelo de gobernanza tiene que incluir a gobierno, sociedad civil, academia y a la industria. Tiene que estar basada en la evaluación de riesgos, sí, se tienen que evaluar los riesgos porque si no, no podemos encontrar los alcances hasta dónde, los famosos guardrails o limitaciones al uso de la tecnología y de direccionamiento hacia el lugar y hacia el florecimiento de la humanidad, pero basados en los derechos humanos, ¿no? Y por último, en el caso de México, muy concretamente, yo creo que esta tecnología y las propuestas de regulación que hagamos en México tienen que estar alineadas pues, a nuestra realidad geopolítica, que tiene que ver pues, con América del Norte, ¿no? O sea, un esfuerzo mexicano que se vaya en su esquema regulatorio a seguir el ejemplo de otras entidades, de otras realidades, y que desafíe a la normatividad y a la visión regulatoria de América del Norte, puede ser una mala idea, sobre todo de cara a una discusión inminente que tendremos de replanteamiento del TEMEC y con una relación compleja
con nuestro vecino del norte. Entonces creo que ese sería el último elemento para México en concreto, y con eso pues darles un panorama general del problema regulatorio de este interesantísimo reto tecnológico que nos impone a nuestra generación la tecnología de la inteligencia artificial. Es un enorme reto. Gracias por ser parte de este reto, mi querido Pablo. Proyecto Sepia es para ustedes y estamos escuchando de fondo una canción que tú nos das de regalo de despedida. Sí. ¿Qué estamos escuchando, Pablo? Mira, esta es una canción que se llama Mr. Roboto, de los Styx. Esta canción me parece, la escogí porque es una canción de los 80s, cuando nos imaginábamos a la tecnología y a los robots siempre de una perspectiva un poco de ciencia ficción, pero aterrizada en la problemática de la deshumanización, ¿no? Y entonces había una inquietud de los Styx y de otros grupos que nos influían a los jóvenes en el sentido de qué va a pasar cuando las máquinas nos gobiernen. Y entonces Mr. Roboto es una historia de un señor Kilroy que se disfraza de robot para tratar de generar una ruptura de la visión maquinista y entonces que prevalezca siempre la parte de la esencia humana en un entorno de tecnificación y de dominación de los robots. Entonces, si de algo sirve esta canción, que sí tiene que ver con este blog, bueno, pues es que nos invita a pelear por la humanización frente a una tecnologización que cada vez tiene mejores alcances, que cada vez tiene más incidencia en nuestra vida, pero que nunca debemos de olvidar que la parte fundamental es la esencia humana y que todas estas tecnologías lo que tienen que estar es alineadas a nuestra esencia humana. Pablo, gracias por estar y hasta luego. Gracias, hasta luego.